Te damos la bienvenida a un capítulo más de Business and Trends, programa en donde de la mano de los más grandes expertos profesionales podrás escuchar algunas de las tendencias empresariales más importantes de la actualidad. Esperamos te sea provechoso nuestro contenido exclusivo de la más alta calidad. Bienvenidos al mundo de líderes de negocio. Bienvenidas y bienvenidos a Business and Trends. Mi nombre es David Rangel, su host el día de hoy, y en esta ocasión nos acompaña Mauricio Cárdenas, presidente de la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica. Mauricio Cárdenas es ingeniero industrial y tiene un máster en gestión tecnológica. Ha sido consultor, coach y mentor en las áreas de emprendimiento, sustentabilidad, estrategia de negocios, innovación tecnológica, transformación de cultura organizacional, equidad de género, entre otras. Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias, David, por la invitación. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Y para comenzar, también para contextualizar a nuestra audiencia, ¿qué es la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica? ¿Cuál es su objetivo como organización y a quién va dirigida o quién puede formar parte? Perfecto. Bueno, la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica es una asociación sin ánimo de lucro que nació en Colombia a fines de 2012. Se expandió a México el 2020, el mes anterior al inicio de la pandemia, y está naciendo en Chile. También tenemos corresponsales en múltiples países de Latinoamérica. Como asociación buscamos conectar, fortalecer y acompañar a emprendimientos, empresas y organizaciones afiliadas o clientes para que avancen en su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Esa es nuestra razón de ser. Para terminar de contextualizar, entonces está, por ejemplo, en el caso de las empresas, ¿dirigida a cualquier etapa de empresa, a cualquier etapa de emprendimiento, o solo están gestionando en este momento a una parte específica de empresas? Perfecto. Nosotros tenemos más de 750 miembros que son emprendimientos, empresas y organizaciones. Hay fundaciones, hay ONGs, hay asociaciones de productores. Aproximadamente el 30% de esos 750 son individuos, mayoritariamente mujeres, 70% mujeres, que están desarrollando su idea de negocios, o sea que todavía no se han constituido formalmente, y nosotros como incubadora que somos, ese es uno de nuestros sombreros, les damos apoyo para materializar, desarrollar prototipos y avanzar en la formulación de su modelo de negocios. El otro 70% son empresas ya constituidas entre pequeñas y medianas. Hay organizaciones que son organizaciones de segundo piso que apoyan el desarrollo de múltiples, en algunos casos miles, de pequeños emprendimientos y empresas en zonas rurales y a las que nosotros también les damos apoyo. Parte importante de la organización, o al menos de los números que me comenta, está el papel de las mujeres. ¿Por qué ha sido tan relevante o qué atrae a este sector de la sociedad a la Cámara de Comercio Verde? Bueno, nosotros hemos oído en todo el planeta Tierra hablar sobre la economía del cuidado. En el país de origen mío, en Colombia, incluso el candidato presidencial ganador, una de sus ofertas fue el de remunerar a las personas que hasta el sol de hoy no reciben remuneración por practicar la economía del cuidado. Ese es un campo de conocimiento y de la práctica que está en la mira de muchas entidades de investigación. Nosotros tenemos vínculos desde hace 6 años con una de ellas que se llama Core Woman, una fundación dedicada al empoderamiento económico de la mujer. La parte de economía del cuidado que rara vez sale a la luz es la que tiene que ver con el cuidado del planeta, la que está en la mira de muchas de estas entidades, incluyendo nuestro aliado, la Fundación Core Woman, es lo que ocurre en los hogares. Por economía del cuidado, en esas definiciones se entiende el cuidado de los adultos, el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, y hay un altísimo porcentaje de personas que lo practican, que son mujeres,
y que no reciben ninguna remuneración por hacerlo. En nuestro caso, las mujeres emprendedoras y empresarias en la economía del cuidado tienen soluciones empresariales para resolver retos que impactan negativamente al medio ambiente y a la sociedad. Entonces, cuando yo decía al inicio que un 70% de nuestros afiliados, particularmente los emprendimientos, son liderados por mujeres, a eso me refería, a aquellos emprendimientos que contribuyen a la reducción de la huella de carbono, a la implementación de la economía circular, a soluciones de movilidad sostenible, a soluciones de reforestación, a soluciones de la moda sostenible en donde predominan las mujeres, y es allí en donde nosotros como organización, que también es primordialmente femenina, o sea, tú me estás entrevistando porque yo soy uno de los cofundadores, pero entre las 9 personas que cofundamos a la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica en octubre de 2012, hay 6 que son mujeres, solo 3 éramos en la época hombres. Hoy día, en la estructura de gobierno de la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica, las 3 directoras ejecutivas con que contamos, en Colombia, en México y en Chile, son mujeres, y buena parte del equipo, que son más de 120 personas, que forman parte de la red de aliados y de consultores y consultoras asociadas, son mujeres. En ese capítulo yo creo que es del orden del 80%. Entonces hay un feliz encuentro entre lo que culturalmente en el planeta Tierra y específicamente en Latinoamérica las mujeres encuentran como uno de las contribuciones a la sociedad más destacadas. El énfasis en nuestra actividad tiene que ver con el cuidado del planeta. También está el cuidado de la sociedad en términos, llamémoslo, empresariales, porque en muchas de estas iniciativas, que ya mencioné los sectores de actividad, hay preponderancia de mujeres trabajadoras y de mujeres consumidoras o de mujeres proveedoras. Entonces a nosotros nos enorgullece esta pequeñísima contribución a cerrar las brechas de género que existen en todo el planeta. Para profundizar más en el tema sobre la economía del cuidado, en México probablemente es un tema que ahorita no es el centro de la agenda, tanto en el sector público como en el privado, pero a partir de su experiencia y desde la perspectiva de Colombia, ¿qué proyección o qué potencial tiene en el futuro el tema del comercio del bienestar? Esa es una excelente pregunta. En México, desde hace más de 2 años y medio, nosotros hemos optado por, en cambio de desarrollar una membresía propia, que la vamos a tener más adelante, por darle apoyo a nuestros aliados, que tienen desde sus labores de incubación decenas de miles de emprendimientos verdes. Algo que felizmente hemos encontrado también que ocurre en México es que entre los 30,000 emprendimientos de impacto que, por ejemplo, iLab ha contribuido a incubar, entre las decenas de miles de emprendimientos que el TEC de Monterrey ha contribuido a incubar, los miles de emprendimientos que sumados Climate Launchpad y Mass Challenge han contribuido a incubar, hay equidad, no tan acentuada como la de nuestros afiliados directos, pero hay equidad, que es, llamémoslo, sorprendente, porque las 4 entidades que les acabé de mencionar, con las que tenemos vínculos como aliados y como proveedores de nuestros servicios, promueven el emprendimiento de base digital. Lo que pasa es que a las mujeres que lideran estos emprendimientos de base digital les interesa resolver problemas sociales y ambientales que son acordes con los objetivos de desarrollo sostenible, no tanto así los hombres. Yo tengo un hijo que vive en Silicon Valley y a lo largo de los últimos 13 años he podido apreciar de primera mano, a través de él y en mis visitas, que el fenómeno del emprendimiento digital de Silicon Valley es un fenómeno masculino y que busca
solucionar problemas, sí, de consumo masivo, pero muchas veces ajenos a los verdaderos problemas sociales y ambientales que tienen en crisis al planeta. Entonces hay que agradecerle a las mujeres por su elección. ¿A qué cree que se debe esta brecha? Porque si lo noto es claro, pero podría ser un tema cultural, podría ser... ¿A qué cree que se debe esta brecha? No, es completamente cultural, por supuesto. Estamos hablando de que solo un pequeño porcentaje de las mujeres en sus estudios, bien sea a nivel de prepa e incluso antes en secundaria, y por supuesto a nivel de universidad, estudian materias y carreras relacionadas con STEM, con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Hay estudios que se han hecho focalizados. Por ejemplo, uno de ellos lo hizo Core Woman, nuestra fundación aliada con FEDesarrollo, que es el think tank más importante en política económica en Colombia. Y lo que encontraron es que las personas que más disuaden a las mujeres en edad joven, de niñas, por debajo de 14 años de edad, de incursionar en temas de STEM, son los maestros y maestras. Entonces, evidentemente, incluso si los padres de familia quieren incentivarlas a desarrollarse en este que es el renglón de la economía de mayor crecimiento en el planeta Tierra, no sé si tú lo hayas visto, pero esto es pasmoso, mientras que la gran mayoría de sectores de actividad en el planeta Tierra durante la pandemia, que aún no se acaba, se fueron a pique o apenas ahora están recuperando los números de hace 3 años. El sector de alta tecnología está boyante y por ende los niveles de ingresos de quienes trabajan en ese sector también. ¿Y qué es lo que pasa? Como es minoritaria la participación femenina en estos emprendimientos de base digital, por supuesto que se agranda la brecha. Entonces yo estudié estos temas hace 40 años en una de las universidades en Estados Unidos donde estudié a nivel de posgrado. En esa época, por cada $1 que ganaba un hombre, para la misma actividad una mujer ganaba 69 centavos. Esto es hace 40 años. ¿Cuánto crees que ha cambiado hoy? Se ha reversado. Los logros que se habían obtenido de subirlo di tú al orden de 80 centavos por cada $1 que devengaba un hombre, y no me estoy refiriendo solo a Estados Unidos, a Europa en general y a Latinoamérica, que obviamente tiene cifras más desiguales, hoy se han regresado a esos niveles de hace 40 años. O sea, la pandemia y la forma como en este caso la economía del cuidado castigó a las mujeres que se debieron quedar en la casa cuidando a los niños y a los adultos mayores y obligándolas a convertirse a trabajar de medio tiempo o a tareas a destajo, redujo significativamente su participación de ese pastel de la economía laboral. De nuevo, respecto a estos temas de emprendimiento, de impacto social y ambiental con base digital, y es muy importante recalcar esto, hay, digamos, una especie de tabla de salvación para las mujeres, porque por su opción de tomar carreras que tienen que ver con ciencias ambientales, con ciencias sociales, con economía, en donde a propósito son mayoritarias las mujeres, encuentran de alguna manera conveniente desarrollar emprendimientos que utilizan eso que no es solamente conocimiento y herramientas que aprendieron para el trabajo, sino para hacer real su propósito de vida. Son razones culturales las que nos llevan a esto. No es que no haya hombres interesados en salvar el planeta y crear sociedades más igualitarias. Es que si estudiaron ingeniería y se dedican a eso, no van a ganar lo mismo que si trabajan para empresas articuladas a las grandes de la tecnología, que por supuesto solo por, digamos, no tienen dentro de su misión central resolver los problemas sociales y ambientales del planeta. Por eso Bill Gates crea su fundación. Porque desde Microsoft, por más que Microsoft ha sido fundamental para expandir el acceso a educación digital de población que no tiene
normalmente acceso a las herramientas computacionales, a la conexión a Internet, al software. La misión de Microsoft no es esa. La de la Fundación Bill y Melinda Gates sí lo es. Pero el impacto, estamos hablando de una de las empresas de mayor valor en el mercado, que Microsoft podría tener si de alguna manera articulara dentro de sus objetivos los ODS de una manera mucho más evidente, sería tan elevada como la que una fundación tipo Bill y Melinda Gates logra contribuir. La conozco también de manera indirecta porque varios de los proyectos desarrollados por mi hijo en Caltech, que es la universidad tecnológica por excelencia en California, han sido financiados por la Fundación Bill y Melinda Gates en el campo de la medicina. En retrospectiva sí me he dado cuenta de que es complejo poder encontrar a mujeres emprendedoras, probablemente por el contexto, y sobre todo también encontrarlas con un perfil técnico, tecnológico. ¿Usted cree que para reducir esta brecha sea un papel importante el tema de la educación? ¿Cómo estamos dirigiendo la educación, sobre todo para las mujeres? Sí, totalmente, porque de nuevo, esa evidencia puntual que te mencioné se hace universal. O sea, hay muy pocos países en donde la población femenina es igualitaria o incluso mayoritaria en carreras que tienen que ver con STEM. Es al revés, predominan los hombres. Es más, ha habido retrocesos. Yo recuerdo muy bien cuando yo estudié ingeniería industrial en la segunda mitad de la década de los 70s en la Universidad de los Andes en Colombia, que fácilmente entre un 40 y un 50% de las mujeres que estudiaban ingeniería industrial o de las personas que estudiaban ingeniería industrial eran mujeres. Y también recuerdo que había porcentajes relativamente cercanos, más del lado 30 o 40% estudiando ingeniería de sistemas y computación. Lamentablemente, hoy día, 40 años después, ha habido y habrá universidades donde este promedio no se cumple, pero en términos generales, las escuelas de ingeniería son habitadas por hombres. Las escuelas de ciencias pueden tener una cierta mayor equidad, sin lugar a dudas, en departamentos de biología, de química, etc. La pregunta es si las personas graduadas de esas carreras de ciencias terminan trabajando con las cadenas productivas de mayor dinamismo. Seguramente si se conectan y llegan a nivel de doctorado con centros de investigación, muy seguramente también están a la vanguardia y por supuesto están recibiendo ingresos significativos. Pero un alto porcentaje de las mujeres que estudian ciencias terminan en la docencia, lo cual no tiene nada de malo, porque la docencia tiene un impacto sobre toda la sociedad. La parte que tiene de malo es que la docencia es muy mal pagada en todas partes del mundo. Yo fui docente en Estados Unidos, fui docente en Colombia, he sido docente en México. Y el punto de referencia para alguien que tiene una formación que le permite o lo hace atractivo como docente, en contraste con carreras en empresas que tienen un alto dinamismo en sectores tecnológicos o en sectores farmacéuticos o en el mundo financiero, pues hace que muchas personas opten por no practicar la docencia. Esas muchas personas terminan siendo en su mayoría hombres y hacen que en la actividad de la docencia también predominen las mujeres y por ende la brecha de desigualdad frente a sectores de actividad más dinámicos y de mayor potencial de ingresos para ellas sea grande. Ahora me gustaría retroceder un poco en la conversación para hablar directamente de la Cámara de Comercio Verde. ¿Qué beneficios obtienen las empresas al transformarse para fomentar la sustentabilidad y la responsabilidad social? ¿Y qué papel juega la Cámara Verde para que las empresas logren esta transformación? Exacto. Hay un mito y es el de que un producto sustentable o que contribuye a la sostenibilidad entendida como avances en los ODS es más costoso que un producto que no se hace con esos criterios. Ese es un mito. Por supuesto que hay sectores dentro de la sostenibilidad en donde eso es cierto. Si tú vas a un súper y compras bananos orgánicos o zanahorias orgánicas o repollos o lechugas orgánicas, te cuestan más. ¿Por qué te cuestan más?
porque los productos de esa canasta agrícola o agropecuaria, para incluir el ganado, se hacen sin pagar las externalidades que generan, las externalidades negativas que generan. Entonces, claro, tú puedes producir plátanos, lechugas, zanahorias y carne de res más barata que si fuera orgánica o si hubiera de alguna manera con criterios ecológicos desarrollado su crianza del ganado. Los productores pierden en su salud al utilizar los agroquímicos que en la agricultura convencional se emplean. Y es una pérdida perversa. En ciertas regiones de Colombia son las mujeres las que aplican los insecticidas, los fungicidas, los plaguicidas. Entonces adivina a quiénes se les aumenta la probabilidad de contraer cáncer. Los hombres están dedicados a otras faenas. Las mujeres son las que portan esos sistemas de dosificación de los agroquímicos. Segundo, los suelos, por supuesto, matan la diversidad. Nosotros en Colombia tenemos el mejor ejemplo del planeta Tierra con la aplicación del glifosato, que es un producto de Monsanto, ahora de Bayer, que mata todo lo que se le atraviese, incluida todos esos gusanitos que uno ve que circulan por la tierra. Bueno, esos gusanitos tienen una función y esa función se pierde cuando se utilizan los agroquímicos. Entonces, la respuesta natural de los suelos es pedir más agroquímicos para poder ser más productivas esas plantaciones. Entonces, es un círculo vicioso. Las fuentes de agua se contaminan porque esos agroquímicos no se quedan solo en la superficie, sino que bajan a las mesas de agua. Y en donde uno creía que porque está abasteciéndose una población X de agua que proviene de la montaña, que es pura, y sucede que alrededor las hortalizas y la papa y los productos han sido fumigados con todo agroquímico que existe en el planeta Tierra, eso contamina el agua que utilizan por más que le hagan procesos de potabilización en los rudimentarios acueductos campesinos. Para terminar de redondear esta idea, cuando estos productos se llevan a los supermercados de las ciudades más grandes, independientemente de que se laven con ciertos aditivos o simplemente con agua natural del tubo, todavía contienen los rezagos de esos químicos y van a nuestro sistema corporal, y por ende la cuenta médica en las grandes ciudades se eleva por el simple hecho de que estamos alimentándonos con químicos que son nocivos para nuestro funcionamiento. Entonces, como nada de eso se le cobra a los productores de los productos agropecuarios convencionales, por supuesto que es más barato ofrecérselos al mercado. ¿Entiendes? Cuando se haga como en Europa ya se ha hecho esa penalización, no le queda más remedio a los productores que ser agroecológicos, que ser orgánicos, que utilizar la permacultura, que utilizar otras formas de cultivar y de criar ganado que no atentan contra la salud del planeta, le hace suelos, agua, aire, y no atentan contra la salud de los productores y de los consumidores. Entonces el mito, la palabra mágica que lo ha resuelto es economía circular, porque cuando yo era estudiante a fines de la década de los 70s y leía a Frederick Taylor y a todos sus sucesores en el campo de la ingeniería industrial, era una búsqueda incesante de la eficiencia, de la maximización en el aprovechamiento de recursos materiales, energéticos, naturales en general, o manufacturados. Hoy día, la economía circular, que es un término que se ha puesto de moda, es una aplicación, esto seguramente personas que no hayan estudiado ingeniería industrial me van a qué sé yo, sentirse ofendidos, es la aplicación de la ingeniería industrial para evitar el desperdicio, para minimizar, en este caso eso sí es una contribución del
mundo contemporáneo, no de la época de Frederick Taylor de comienzos del siglo XX, para minimizar el impacto nocivo en el ambiente, y la economía circular reduce los costos. O sea, las empresas que invierten en procesos que hacen más circular su operación, les voy a dar 2 ejemplos que son muy cercanos a la Cámara Verde. Uno de ellos fue la empresa Clarios, que fue uno de los sponsors del Foro de Economía Circular que realizamos en México, Colombia y el resto de Latinoamérica en el mes de mayo, si no estoy mal, pasado. Uno de los puntos destacados que presentó el vicepresidente de Sostenibilidad a nivel global desde su oficina en Milwaukee fue precisamente el hecho de que el 95% de las nuevas baterías convencionales, las que contienen químicos y plomo de los vehículos a combustión, de combustión interna, que van a desaparecer a partir de 2035, ese 95% no utilizan componentes nuevos, sino que utilizan solamente los componentes de antiguas baterías. O sea, hay un 95% de aprovechamiento para la producción de las baterías nuevas a partir de las baterías antiguas. Por eso es que la sostenibilidad paga para que ellos puedan recibir de parte de sus clientes las antiguas baterías, y seguramente les dan bonificaciones por hacerlo. Y el otro ejemplo, que es más hacia el futuro, otra empresa que se llama Energy Source, que ha sido participante en nuestros eventos, en foros, en ruedas de inversión. Energy Source, que tiene sede en Brasil, hoy ya ha llegado al 97% de reutilización de los componentes que van en las baterías modernas, que son las de los vehículos eléctricos y que son de litio. Entonces, estamos hablando que la economía circular le paga a esas grandes empresas y le paga a otras más pequeñas. Y por supuesto, aspiramos a que le pague a aquellos involucrados en el proceso, por ejemplo, de reciclaje, reutilización y transformación del PET, el plástico que va en las botellas de, por ejemplo, los refrescos o los envases de productos de consumo masivo, shampoo incluido, todo este tipo de cosas. Entonces, el mensaje es que al día de hoy de avanzar las reglamentaciones que penalizan las externalidades negativas de los sistemas de producción y consumo actuales, y de avanzar el entendimiento que la economía circular le puede mejorar la administración de costos a las grandes cadenas productivas. No, esto no es un tema de una sola empresa. Para que exista la economía circular tiene que haber colaboración a lo largo de las diferentes etapas de una cadena de valor. Van a finalmente demostrar la energía renovable es otro de esos ejemplos. En el planeta Tierra, la excepción es México, y eso sí uno le debe llamar la atención. En el planeta Tierra, el costo de generar energía medida en kilovatios hora se ha reducido dramáticamente, al punto que hoy es más barato generar electricidad a partir de sistemas solares que de cualquier otra modalidad. Y ahí también yo excluiría en esa comparación a la energía nuclear. Y la excluiría porque es que el impacto ambiental de largo plazo es un costo que hay que valorar. Y por ende, si bien podría alguien argumentar que con solo el tema de costos directos es más barato generar energía a partir de fuentes nucleares, el costo ambiental es desastroso y el riesgo potencial es desastroso. La excepción es México, en donde, en virtud de la forma como se administraron los contratos que permitieron mayoritariamente inversión extranjera en el desarrollo de sistemas de energía solar, o que permitieron la autogeneración, que hoy está frenada a grandes empresas. No sé por qué contabilidades argumenta la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, que cuesta más la energía generada de estos sistemas solares que la energía que proviene de las termoeléctricas o de las hidroeléctricas en México. Ese es un caso único en el universo.
y debe tener que ver con un sistema reglamentario que es susceptible de ser cambiado. Son varias verticales. Para aterrizarlo hacia las empresas, ok, estoy convencido de cuál es el impacto, sé de cuáles son los beneficios de poder hacer esa transformación. ¿Cómo sería mi acercamiento hacia la cámara? ¿Cómo ustedes me podrían ayudar a empezar este camino hacia una transformación más sostenible de mis productos, de mis cadenas de producción o de mis productos digitales? Nosotros tenemos 3 pilares de actividades y en los 3 pilares de actividades hay beneficios para nuestros afiliados, nuestros clientes, que también los tenemos, los participantes en nuestros eventos y finalmente nuestros sponsors y aliados. ¿Cuáles son esos 3 pilares de actividades? El primero es el desarrollo de capacidades en sostenibilidad. Entonces, una de las cosas, yo soy ingeniero industrial, mis estudios de posgrado fueron en ciencia política y en gestión tecnológica, y fue en los estudios doctorales de gestión tecnológica que me acerqué al mundo de la política energética. Entonces yo no soy un todero en materia de sostenibilidad o sustentabilidad. Estoy rodeado de personas especialistas que lo saben muy bien. Mi foco en sostenibilidad técnico es energía renovable. Hay muchas empresas, hay muchas organizaciones, hay muchas sociedades, hay muchos colegios, hay muchas universidades, hay muchos individuos que desconocen, porque es una ciencia nueva, la ciencia ambiental, nueva es que no tiene 100 años de existencia. Claro, se alimenta de la física, de la química, de las ingenierías, de la medicina, de la biología, pero hay un muy amplio desconocimiento de cómo nuestros actuales sistemas de producción y consumo repercuten negativamente sobre la viabilidad del planeta y por supuesto sobre las desigualdades sociales que coexisten en el planeta. Para empezar, hubo un presidente de Estados Unidos reciente que negó la existencia del cambio climático. Entonces, cuando uno llega a ese nivel y hace nombramientos en la agencia ambiental que concuerdan con esa negación, ¿qué se produce? Pues un limbo que afortunadamente el nuevo presidente ya resolvió. Una decisión de autoexcluirse de los compromisos del COP21 de París en reducción de emisión de la huella de carbono y en general de gases de efecto invernadero. Entonces, el principal beneficio, me atrevo yo a decir, para todos los actores con los que nosotros trabajamos es un acercamiento al conocimiento que hay en la materia de la ciencia ambiental. Y ese conocimiento se entrecruza con el conocimiento acerca de cuáles negocios son sostenibles y por qué. Hay personas que, y con razón, atacan el modelo de los Teslas, que son de alto costo, o sea, $30,000 hacia arriba, que contaminan porque hay países, México es uno de ellos, que si se promueve la electrificación de la movilidad, no habría capacidad de abastecimiento de energía eléctrica en el futuro de los siguientes 20, 30 años para surtir las necesidades de los vehículos. Así, no habría. Y se enfrenta un país como México ante la situación de que más de la mitad de la generación de energía eléctrica, se acerca al 60-70%, proviene de quemar combustibles fósiles. Entonces, si la fuente de energía eléctrica es la contaminación producida por termoeléctricas, pues apagar e irse. O sea, ¿cuál es el beneficio de tener vehículos eléctricos? Simplemente se traslada de un lugar a otro la contaminación. Ya no están emitiendo esos gases los vehículos que circulan en X, Y, Z ciudades, sino que están siendo emitidos por esa mayor capacidad de generación de energía eléctrica a partir de quemar combustibles fósiles. Y por ende el tema del calentamiento global no se habría tocado en absoluto. Y en el otro extremo, adelante en la cadena de valor, en tanto no se haga norma el hecho de que entre 97 y 100% de los componentes de las baterías de litio sean reutilizables, hoy día es mucho menos, se va a generar esa contaminación.
Y se va a generar un tema adicional, la guerra por el litio. Así de sencillo. Así como hemos tenido la guerra de los diamantes, la guerra por el coltán, que es el elemento mineral utilizado para producción de celulares, así vamos a tener la guerra, y ya la estamos teniendo, del litio, porque está concentrado en ciertas geografías y, por supuesto, hay una disputa sobre las tierras y sobre el acceso a los procesos para producirlos, etc. Entonces, ese tipo de conocimiento no lo tiene todo el mundo. Eso tan sencillo que acabo de explicar, espero que haya sido sencillo. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, el etanol. En Estados Unidos se midió el efecto precio que tuvo sobre el acceso al maíz de consumo para alimentación cuando empezó a ser atractivo producir etanol para las mezclas con la gasolina, que por supuesto permitió que los vehículos contaminaran menos, pero que encareció el acceso a alimentos para la población. Y eso que en Estados Unidos, salvo los 50 millones de habitantes hispanos y los 35 millones que son de origen mexicano, no es por excelencia el consumo de tortillas. En México con 130 millones de habitantes, sí. Entonces, todo destino de la producción de la tierra y todos los insumos que van en producir maíz, alimento, queda sacrificado cuando se toma la decisión, porque es más rentable, de producir maíz que se convierta en etanol. En Colombia también tenemos el ejemplo con las plantaciones de palma de aceite que han invadido santuarios naturales en la Orinoquia y en la Amazonia. El 55% del territorio de Colombia está en estos dos, llamémoslos, refugios naturales. Y ya hay ahí, sacrificando la capacidad de captura de CO2, producción no solamente de aceite comestible, sino de aceite para la movilidad. Otra forma de combustible natural. Entonces, estas decisiones no son fáciles. No todo lo que signifique cambio va a ser benéfico ni para el planeta ni para la sociedad. Entonces, el beneficio principal, argumentaría yo, porque no terminé de hacer esa precisión, es evaluar cuál podría ser el mejor camino que una empresa que quiere ser más sustentable o que quiere contribuir más a los objetivos de desarrollo sostenible debe emplear. Lo mismo va para el reemplazo de las bolsas de plástico por bolsas hechas de fibras naturales. No todo lo que brilla es oro. Lo segundo, eso tiene que ver con desarrollo de capacidades, de discernimiento en último término, no solo de conocimiento técnico. Lo segundo es integrar, hablo de los beneficios, a empresas, a emprendimientos y a otro tipo de organizaciones en cadenas de valor que contribuyan a, de alguna manera, hacer que el porcentaje de la economía de una sociedad, de un país, de una región que sea verde, se aumente. Eso lo hacemos mediante networking, ruedas de negocios, ruedas de inversión, y también en plataformas digitales que les permiten 24/7 a quienes son usuarios interactuar con otros actores de ese ecosistema. Y el tercero y último beneficio es que representamos sus intereses ante instancias de diseño y de formulación y de administración de políticas públicas que están relacionadas fundamentalmente con 4 temas. Con temas de energía que son cruciales. Ha calculado la Ellen MacArthur Foundation desde Inglaterra que el 55% del problema del calentamiento global, hoy mejor llamado crisis climática, se resolvería si adoptáramos medidas de eficiencia energética y de adopción de energías renovables. 55% del problema. Y el segundo tema de los 4 que mencioné, el de la economía circular, que trasciende, es transversal a todos los sectores de actividad económica y social. Dice la Ellen MacArthur Foundation que el 45% del problema del calentamiento global se resolvería si se adoptan
techos verdes, si las llantas que los vehículos utilizan se transforman y se reutilizan. Hay 17,000 posibilidades de reutilización para procesos de construcción, para captura de agua lluvia, para asfalto, o sea, como reemplazo de un componente para la construcción de carreteras, de banquetas, etc. El tercero es el tema de la biodiversidad. Parte de lo que se le olvida a las personas que se preocupan por la crisis climática es que, y por la deforestación, es que la pérdida que estamos teniendo no solamente es una pérdida relacionada con contaminación, que tiene que ver con los dos sectores de actividad que acabé de mencionar, el de la energía renovable y el de la economía circular. La biodiversidad es lo que nos da vida. La biodiversidad es lo que le da vida a los sistemas de producción de alimentos. La biodiversidad es lo que permite que los ciclos del agua se mantengan. La biodiversidad es lo que permite que pérdidas que ha habido históricamente se regeneren. Quien haya estado en Londres hace 30 años sabía que el Támesis era un río muerto. Quien vuelva a Londres y vea a los pescadores pescar en el Támesis sabe que eso se puede reversar. Y entonces ese tema de la biodiversidad y de su protección nos lleva al cuarto y último de los beneficios para todos los afiliados, clientes, aliados, sponsors, etc. Y es el de contribuir a la regeneración. Hoy día ya no se está hablando de simplemente sostenibilidad, como buscar un equilibrio que teníamos hace 30, hace 50, hace 100 años. Hoy día se está hablando de regeneración y es reversar procesos de deterioro del ambiente que afectan a la sociedad. Es que nosotros tenemos refugiados climáticos, nosotros tenemos desplazamiento forzado. En un país como Colombia se han tumbado centenares, si es que no se aproxima a más de o a cerca de millones de hectáreas de bosques para darle cabida a dos fenómenos que afectan inmisericordiamente a la sociedad y al planeta. El primero de ellos es la ganadería, porque los gases emitidos por las vacas, que son el gas metano, son más nocivos para el calentamiento global que el mismo CO2, por un múltiplo. Ahora, también tiene una permanencia menor en la atmósfera. Y el segundo fenómeno que se ha beneficiado cuando hay esos procesos de deforestación en un país como Colombia son las cadenas del narcotráfico, de la producción de la hoja de coca y de su procesamiento. Entonces, básicamente, cuando hablamos de qué beneficio le estamos contribuyendo a todas las organizaciones que se pueden vincular a nosotros, no solamente lo evaluamos en términos de su microeconomía, o sea, sus finanzas, sino que lo evaluamos también en términos de contribución a la sociedad vía los ODS y contribución al planeta vía la reducción de los gases de efecto invernadero, que son contaminantes, vía la reducción de procesos de deforestación. Se lo agradezco mucho, doctor. Y ya para cerrar la entrevista, la última pregunta sería que nos platicara brevemente sobre los objetivos de Climate Week y a quién va dirigido, cuál fue su proceso de desarrollo. Por favor, si nos pudiera compartir. Climate Week es un evento que desarrollamos anualmente en la tercera semana de septiembre, porque cuando se originó en 2009 en Nueva York, se quería aprovechar la presencia de los presidentes, primeros ministros, altos dignatarios en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Y entonces se quería de alguna manera atraer las miradas a este tema de la crisis climática. El propósito de Climate Week Colombia y México 2022, que vamos a desarrollar entre el 19 y el 24 de septiembre, es visibilizar los proyectos climáticos que organizaciones de todo tipo, desde emprendimientos, empresas, agencias de gobierno, fundaciones, ONGs, cooperación internacional, han ejecutado y que ya han tenido un impacto medible para mostrar cómo el vaso está medio vacío, el vaso está medio lleno y no medio vacío. El problema
y viniendo de donde yo vengo profesionalmente, es que hay gente que se asusta ante las crisis. Lo vimos con la película Don't Look Up, no mires arriba. Y entonces los científicos empiezan a hablar del apocalipsis y ¿quién les presta atención? La gente es negacionista por naturaleza, sobre todo si no tienen información, no tienen educación. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es destacar casos de éxito que han permitido reducir la huella de carbono y otros gases de efecto invernadero, que han permitido desde el punto de vista de negocios ser replicados. En otras palabras, otro objetivo es que sean inspiradores para la audiencia, esos proyectos climáticos, no simplemente ser como notas de pie de página de científicos locos. Y tercero, para los financieros e inversionistas, que sean escalables, que su dinero les genere un retorno financiero superior si en cambio de replicar 10 veces determinado proyecto lo replican 100 o lo replican 1000 veces. Entonces, en la historia de los 2 Climate Weeks que hemos realizado a nombre y bajo licencia de Climate Group, la ONG británica que creó en 2009 Climate Week New York City, lo que buscamos es interconectar las partes. No en balde hacemos, además de presentaciones de estos proyectos climáticos, diálogo en un tiempo que puede ser la tercera parte del tiempo dado a las presentaciones, y además tenemos 3 momentos de networking para que la audiencia que se interesó en determinado caso pueda reunirse en un espacio de hasta hora y media con los protagonistas de esos proyectos climáticos. Entonces es eso, es aumentar y generar una coalición por la acción climática que una a diversos actores, no me cansaré de repetirlo, desde emprendimientos, empresas, agentes gubernamentales, universidades, centros de investigación, inversionistas, financieros y comunidades. Vamos a tener, y eso ha sido una tradición, dentro de Climate Week, representantes de comunidades que han recibido apoyo de ONGs, como una que hay en Colombia que se llama Fondo Acción, que se alimenta primordialmente con fondos de cooperación de Estados Unidos, de USAID. Vamos a tener también iniciativas de comunidades indígenas en donde empresas como Biofix han implementado proyectos que se denominan Red Más para proteger los bosques amazónicos y al tiempo generar cultivos y actividades pecuarias que en aras de la biodiversidad contribuyen a la generación de ingresos de esas comunidades indígenas que protegen los bosques que se están conservando. Entonces, eso en simultánea, por ejemplo, con el metaverso y la moda sostenible, en donde Karina Ochoa desde Nueva York, una mujer joven de origen colombiano, va a mostrar cómo la mayor utilización de la moda digital y de la moda vía el metaverso contribuye a, hay que decirlo, hay grandes cadenas de producción de ropa que se constituyen el segundo sector más contaminante del planeta después del petróleo y sus derivados, que terminan convirtiéndose en microplásticos que abundan en ríos y océanos, con los que terminamos nosotros alimentándonos cuando creemos que el pescado es saludable y resulta que viene a su interior con microplásticos. Esto proviene de que la moda rápida y barata se ha fabricado con fibras sintéticas derivadas del petróleo y ha hecho caso omiso de la multiplicidad de materiales biodegradables, incluso compostables, que pueden ser utilizados por los confeccionistas de indumentaria, de vestuario, o que pueden estar basados en productos descartados. Te voy a dar un último ejemplo que no va a presentarse en este Climate Week, pero se presentó en anteriores. En la Policía Nacional de Colombia, que es una institución de nivel nacional, se descartan del orden de 180,000 uniformes de paño anualmente. De paño, no de telita, de paño. ¿Qué se hacía con esos 180,000 uniformes descartados? Iban a parar a los rellenos sanitarios. Se desarrolló desde la Universidad de los Andes y en colaboración con diseñadores de moda muy conocidos en Colombia, una iniciativa para reutilizar y hacer lo que en el lenguaje de la moda sostenible se llama hacer upcycling o supraciclaje
de esos materiales para que personas que le quisieran extender el ciclo de vida y tuvieran los medios para pagarlo, los adquirieran. Entonces estamos hablando de una multiplicidad de casos que el público en general desconoce, las empresas en general desconocen y por supuesto la comunidad como un todo desconoce, porque nosotros le estamos hablando a una audiencia que es minoritaria. Las personas del día a día tienen otros afanes, otras prioridades diferentes a salvar el planeta para la especie humana. El planeta va a seguir millones de años más, ya tiene 3.8 billones de años. El problema es si nuestros nietos van a vivir un ambiente respirable. Nos va a tocar a todos terminar ahorrando para subirnos al cohete que va a llevar Elon Musk a Marte para la colonización de otro planeta en donde seguramente vamos a hacer los mismos desastres que durante la revolución industrial los últimos 200 años hemos causado. Mauricio, muchas gracias. También me gustaría que nos pudieras dar formación de contacto, tanto para la Cámara Verde del Comercio y también en dónde pueden encontrar más detalles de este evento. Sí, perfecto. Es muy sencillo, solo tienen que ir a nuestra página web, que es cámaraverde.org. Ahí encuentran todo. Van a la pestaña de eventos y eso los dirige y se van a poder inscribir, van a poder conocer la agenda, es gratuito. Digamos que lo único que van a invertir es su tiempo. Y si no tuvieran tiempo, porque vamos a transmitir más de 40 horas a lo largo de esa semana, del 19 al 24 de septiembre, después lo pueden ver en sus ratos de ocio en el canal de YouTube de Cámara Verde de Comercio, que así lo encuentran, yendo a YouTube y escribiendo las palabras clave Cámara Verde de Comercio. Te lo agradezco mucho, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Ha sido de mucha utilidad y esperamos tenerte en futuras ocasiones. Muchísimas gracias, David, y seguimos en contacto. Gracias por escuchar un capítulo más de Business and Trends y por formar parte de nuestra comunidad de líderes empresariales. No te olvides de compartir el episodio, así como suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro newsletter, el cual podrás encontrar en nuestra página www.b2bmedea.com para obtener las actualizaciones más recientes en el mundo de los negocios y calificar nuestro episodio. Te esperamos en nuestro LinkedIn como B2B Medea. Que pases una excelente semana.